Y vamos a seguir con este mundo global, digamos, un centro global en favor de los derechos humanos. Se iba el presidente de este organismo, fundado hace un poco más de un año, cuya sede está en Washington, y viene ahora la vicepresidenta, sería así, vicepresidenta, la señora Neidi Casillas. ¿Cómo te va, Neidi? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar en Paraguay. Mexicana Así de es. Guadalajara. Exacto, de la tierra del tequila. Bueno, exactamente. Bueno, ella es asesora jurídica, abogada, ¿verdad? Así es. Asesora jurídica principal en ADF International y encabezó los esfuerzos de defensa con las Naciones Unidas en New York. Defendió justamente la santidad de la vida, el matrimonio, la familia, que es tan importante. Y en el 2013 se trasladó a Washington, D.C. para dirigir los esfuerzos de defensa de estos temas en la Organización de Estados Americanos, que también tiene su sede ahí en la capital de Estados Unidos, la Corte Interamericana y la Comisión de Derechos Humanos. También Neidi Casillas ha extendido sus esfuerzos en América Latina a través de su intervención como asesora legal en varios casos en los que la vida y la familia han sido cuestionadas. Y justamente yo arranco contigo diciéndote, ¿qué se entiende por derecho natural? Por el derecho natural. Bueno, el derecho natural es en realidad la base de los derechos humanos. El derecho natural significa que es aquellos derechos que le pertenecen a la persona por el simple hecho de ser persona. De haber nacido. De haber nacido. Nadie se los da, el Estado no los puede dar, no los puede quitar, los tiene que garantizar. Esa es la base de los derechos humanos. ¿Y cómo se garantiza eso? ¿Cómo el Estado garantiza eso? Y entonces se garantiza a través de esfuerzos internacionales. Esa era la intención. Nada más como para ir un poquito más a la historia y que nos escuchen y nos vean, nos puedan seguir. Hay que recordar que la Organización de Naciones Unidas se funda después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sucede el genocidio de los nazis, y se dan cuenta que es necesario proteger a la persona humana, que no pueden permitir un momento como el que pasó en la Segunda Guerra, en la que se da el asesinato de millones de personas por el simple hecho de que una persona creía o decidía quién tenía derecho. La suerte del resto del mundo. Exactamente. Y ahí nace entonces las Naciones Unidas, como digo, teniendo como centro la protección de la persona humana. Ese fue el fundamento o la razón de ser de la Organización de Naciones Unidas. Le sigue también la Organización de Estados Americanos, que es una organización regional porque únicamente cubre el continente americano, pero es una organización internacional también, ¿no? Y con el mismo objetivo, no solamente ya la protección de los derechos de la persona humana, sino además también de garantizar la democracia, que en esos momentos, bueno, había algunas crisis en algunos de nuestros países, y también la seguridad de los estados. Así es como nacen estas instituciones. Bueno, ya sé, hablaste de la guerra, de la Segunda Guerra en este caso, pero ahora tenemos una guerra ahí en Europa. Pero ustedes, como el Centro Global de Derechos Humanos, bajo el égido de ustedes, no está ni siquiera a analizar lo que está sucediendo en Europa en estos momentos. Y sí hacemos, voy a ir un paso para atrás para volver a decir por qué es importante esto para la gente, porque por ahí nosotros como población a veces tendemos a ver las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos como entes lejanos que no tienen nada que ver con nuestras vidas, y tienen muchísimo más que ver, Bruno, de lo que nos imaginamos. Todas las decisiones, estos organismos funcionan como parlamentos y malamente como parlamentos, y como parlamentos también malamente crean legislación que luego se impone a los países en contra no solamente de la voluntad del pueblo, porque nadie los votó a ellos para que se nos represente, pero también anulando al poder legislativo. Entonces
nosotros sí, nuestro mayor enfoque es la Organización de Estados Americanos, indirectamente la OEA, indirectamente Naciones Unidas también, y cuando tocamos Naciones Unidas tocamos algunos de estos escenarios como el que tú mencionas. Sin embargo, nuestro foco principal es la región de América Latina, por lo que ya no solamente América Latina, la región de América, del continente americano. América toda, sí. Exactamente, por las razones que ya te explicaba Sebastián. La Organización de Estados Americanos tiene un sistema cuasi judicial, es decir, está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos instituciones que no existen en el sistema de Naciones Unidas. Y estas dos instituciones es lo que se refería a Sebastián como los dientes de la OEA. ¿Por qué? Porque estos, a diferencia de Naciones Unidas, sí tienen una jurisdicción sobre los países. Y por eso es que nos debe de interesar lo que sucede a estos niveles. Porque al tener una jurisdicción, las decisiones que se tomen van a tener una repercusión directa en nuestra legislación y en nuestras vidas. Bueno, y dentro de todo esto, la familia es fundamental, porque es el núcleo familiar, es el núcleo iniciador de una sociedad, ¿verdad? Y esa formación de la familia, por ejemplo, la formación de familia, ¿cómo están en contexto dentro de esa sociedad digital? Porque estamos en una guerra acá. Claro. Sebastián hablaba de que los organismos internacionales no tienen rostro, no conocemos los rostros de estos señores que están detrás de unas máquinas que lanzan, digamos, cánones respecto a lo que tenemos que seguir o no. ¿Y dónde está la familia? ¿Por qué no se contempla a la familia versus esta sociedad digital que nos abruma, nos avanza, nos ahoga inclusive también? Claro, lastimosamente, como bien lo dices, Bruno, la familia está fuera de estas discusiones. De hecho, hemos llegado al punto en el que hablar de familia es motivo para que se te diga que eres un incitador de odio y que no debe de permitirse tu voz en estos foros internacionales. Sí. Entonces, hoy en día, y justamente es lo que nuestra organización trabaja, estos organismos se han instrumentalizado, nacen con un propósito completamente loable, mas sin embargo se han instrumentalizado por ciertos grupos, por ciertas ONGs, por ciertos países. ONGs, exactamente. Sí. Por ciertas ONGs que tienen mucha plata y que la ponen para extender su agenda, desviando así la atención de lo que sucede y de lo que debería de suceder en estos organismos, y con ello eliminando estructuras tan importantes como la familia, que nos guste o no, es la célula fundamental de la sociedad, y así está establecido en todos los instrumentos, tanto internacionales como nacionales, como en muchos otros documentos se reconoce a nivel de los sociólogos, incluso de los legisladores, que la familia es una institución fundamental para la sociedad. ¿Y la religión? ¿La religión formaliza la familia? Y bueno, la religión, contrariamente a lo que creemos, la religión no es una imposición de la iglesia como la gente lo cree. La religión lo que viene a ser es una cuestión distinta en la que no me voy a meter porque no es jurídica, es justamente una cuestión religiosa, que no es en la que nos enfocamos nosotros. Nosotros somos abogados y nosotros vamos a la cuestión jurídica. Y el Estado crea el matrimonio justamente para proteger a la familia, para crear una institución en la que le dé una estabilidad a la mujer, de hecho, principalmente, en la que se proteja a la mujer y que no se le deje abandonada y desprotegida con los hijos. Entonces se crea este vínculo en el jurídico en el que se da una estabilidad no solamente a la familia en sí, pero con ello lo que es el fin último es dar una estabilidad al Estado. Y esto es lo que hoy no se quiere hablar, y que por hablar de familia... no se quiere hablar. Ya no se quiere hablar de familia, como te decía, y Bruno, hablar de familia hoy en día es hablar de que eres un incitador al odio y de que la familia
no existe más la familia, cada quien la crea y la familia puede ser una persona con su perro, una persona con... Hoy vemos locuras con gente que se casa con la Torre Eiffel, que se casan con... Estas locuras es lo que se nos está queriendo imponer a la sociedad como la nueva normalidad, ¿no? Increíble. ¿Y cómo están los derechos humanos en América toda? Porque bien decía y remarcaba que pertenecemos a un continente llamado América. Todos somos americanos acá. No solamente la gente que vive allá en el territorio de los Estados Unidos es americana esa gente, sino todos somos americanos. Exactamente. Y en Sudamérica o en Latinoamérica, como quieras, ¿cómo están los derechos humanos hoy? Y todavía vemos, Bruno, que hay una situación, de hecho, muy precaria de los derechos humanos. Depende también de los países. Existen problemáticas por cada uno de los países en los que tal vez existen ciertas protecciones y garantías para algunos derechos, mas sin embargo, otras no existen. Hay una completa disparidad de lo que es los derechos humanos. Y que lastimosamente también hoy hablar de derechos humanos es hablar de algo que es deseos humanos, pero no derechos humanos, ¿no? Se ha desviado un poco el concepto original, el concepto antropológico, que significa que tiene como base al hombre, como centro al hombre, se ha desviado para entonces dar paso a estas agendas. Y como te decía, Bruno, a nosotros lo que más nos preocupa es la imposición que existe desde estos organismos, que nos quieren imponer valores, agendas, que son promovidas y pagadas, como ya lo explicó Sebastián, por ciertos grupos, por ciertas incluso empresas o personas, ¿no? Microsoft es Bill Gates ahí soltaste la prenda, sí, Microsoft. Exactamente. Bill Gates. Exacto. Claro, por ahí están. Y están las ONGs también. Y están las ONGs como la de Open Society, de George Soros, que pone millones. Para él no son millones, es poca plata comparado con lo que tiene, pero con esa plata pueden hacer toda una imposición, ¿no? y una redefinición. ¿Cuál es el objetivo de esta gente? Decime, ¿qué ellos persiguen? ¿Persiguen que el mundo tenga hoy, por ejemplo, mayor cantidad poblacional? El mundo creo que tiene hoy 8.000 millones de seres humanos. Y para estos organismos, estos señores, es mucha cantidad de gente. ¿Qué ellos persiguen realmente? ¿Habrán estudiado ustedes eso? Claro, mira, y sí, ciertamente inicia con un control poblacional que ¿Y hoy por qué ese control poblacional? Y porque tienen como fin el dominar. El fin último es el poder dominar, el poder tener el poder y disponer de los recursos que tienen nuestros países, que no tienen muchos de ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día, Bruno, nosotros vemos cómo esta falacia de la sobrepoblación se está evidenciando por sí misma, porque tenemos una cantidad de países, no se diga los europeos, pero incluso hablo de mi país, México, que ya está por debajo de la tasa de reemplazo generacional. La tasa de reemplazo generacional se refiere a que no va a existir suficiente gente joven para reemplazar la siguiente generación de viejos e incluso para poder ayudar a la generación de las personas ya mayores a sostenerlos. Ya México tiene 130 millones más 130 millones y nosotros tenemos ya la tasa de reemplazo es 2.8, México tiene una tasa de 2.1. Estados Unidos tiene 330 millones. Exacto. Brasil tiene 220, Argentina 45, Colombia tiene más, 50 y qué sé yo. Sí, casi 60 Colombia. Y bueno, y más o menos son los países con mayor cantidad de personas. Chile no llegan los chilenos a 20 millones, pero también, en fin, y vamos a otros territorios, por ejemplo, rápidamente, en Asia y en Oriente. La religión y la cultura de esos pueblos no se adecuan a los códigos de los derechos humanos. Creo que más o menos, en otras palabras le pregunté eso a Sebastián. Existen ciertamente algunas cuestiones que no se adecúan a los derechos humanos, mas sin embargo, estos países son los que presiden el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, o forman parte del Consejo de Derechos Humanos, incluso un país como Cuba. Es parte del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, aquí y esto es lo que nosotros nos interesa. Derechos humanos. Exactamente.
Exactamente. Cuba, derechos humanos. Irán, presidenta, creo que está por salir ya, si no es que ya acabó su periodo, pero acaba de presidir el Consejo de Derechos Humanos. China, lo mismo. Entonces, lo que vemos, Bruno, es que aquí, en estos organismos internacionales, existe un doble estándar. Si les interesa, entonces sí eres violador de derechos humanos. Si no les interesa, no importa, sigue tú teniendo uno de estos puestos y cerramos los ojos ante las grandes violaciones de derechos humanos que existen en su país. Pero lo más grave de todo esto, Bruno, es que están pasando por encima de nuestros poderes que nos representan, porque hayamos votado bien o mal, nosotros elegimos mediante un voto a nuestros representantes, los legisladores. Y estos organismos, cuando te decía que actúan como parlamentos malamente y que también malamente crean leyes, están anulando esa autoridad de los legislativos, y con esa autoridad están anulando también y afectando la democracia, porque al final de cuentas están anulando el poder que nosotros le dimos a este legislativo. Y eso a nosotros nos preocupa, porque, como decía Sebastián, nosotros queremos que cada país siga siendo independiente y que se rija conforme a las leyes y a las demandas del pueblo, y no conforme a las leyes y las demandas de gobiernos supranacionales. Y el caso de Venezuela, de Nicaragua, siguen tan campantes esos países. Claro, ese es justamente, ellos siguen ahí, siguen teniendo, se retiraron voluntariamente, pero en el caso de Venezuela, más sin embargo, siguen teniendo una silla, y muy poco se hace por lo que en realidad está pasando. Por ejemplo, en Nicaragua, tú estarás al tanto de la situación que está pasando, de las violaciones que se están haciendo a la libertad religiosa. Se le cambió el nombre de un estadio que tenía el nombre del qué sé yo, como el deportista más afamado, porque salió en contra del actual gobierno de Ortega. Entonces se le ocurrió al gobierno cambiar el nombre del estadio, por ejemplo. Tantas cosas hay, uno lee, uno ve, uno escucha, pero tenemos que ganar esta batalla alguna vez. Exacto. ¿Y cómo se va a conseguir eso? Y nosotros creemos que la vamos a ganar, porque todavía el pueblo está con nosotros. El pueblo todavía tiene voz. Todavía estamos, a diferencia de Europa, estamos viviendo una etapa en América en la que la gente es libre de expresar que los valores, incluso religiosos, que tiene, cada día son más atacados. Cuando yo voy a un programa de televisión, por ejemplo, Bruno, lo primero que me dicen, es que tú eres católica. Sí, soy católica, pero no tiene nada que ver, ni lo que yo te discuto tiene una base en mi religión, tiene una base jurídica. A mí lo que me preocupa son las extralimitaciones, los abusos, las imposiciones en contra de nuestros pueblos. Más sin embargo, estos ciertos valores se usan para descalificar. En Europa, en automático eres anulado. En América todavía podemos expresar nuestros valores, todavía podemos expresar, profesar incluso una religión, si es que así lo desea la persona, o no expresar nada. Todavía estamos en un momento en el que podemos retomar el control, pero justamente de eso se trata, Bruno. Nosotros tenemos que reactivar. Por eso nos debe de importar lo que sucede en estos organismos, y por eso también nosotros, uno de los fines de la organización es la formación y la capacitación de legisladores. Los legisladores necesitan saber, entender cómo funcionan estos organismos, cómo se les está atropellando la autoridad que el pueblo les ha dado, y cómo defenderse ante estos atropellos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros les empoderamos, nosotros les damos las herramientas para que su poder no se limite únicamente a defender ciertas leyes, pero también que defiendan estas leyes ante estos organismos internacionales que les quieren desaparecer. Fuera de tu rol de vicepresidente de Asuntos Internacionales del Centro Global de Derechos Humanos, México, ¿cómo está hoy? Bueno, México es una situación terrible, es una situación en la que lastimosamente, sobre todo en los organismos internacionales, México es un país
completamente progresista, supuestamente progresista, yo no le llamo progreso a eso. Un país en donde ayuda a que se imponga la ideología de género, por ejemplo, un país que ayuda a que se anule la libertad de expresión, un país que ayuda a que se anule, por ejemplo, la libertad religiosa, etcétera. México está en una situación sumamente delicada con un presidente que está logrando polarizar al pueblo con un discurso en el que habla en el que siempre está hablando de una clase supuestamente alta en contra y oponiéndola con los pobres, ¿no? Entonces, usando este discurso en el que levanta a los pobres contra los ricos, está dividiendo el país, y al dividir el país, lo único que está perdiendo es México, y está ganando él más poder. Nadie más está ganando de esto, y lo mismo sucede en estos organismos. Se utilizan ciertos discursos para dividir a la sociedad, para ganar poder y que la sociedad pierda. Bueno, muchísimas gracias, Neidy Casillas, abogada, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Centro Global de Derechos Humanos. Se quedan ellos hasta el miércoles. Viven en Washington. En Washington, ¿verdad? Así es. DC, así que, y a Sebastián Schuff, también un abrazo grande. Otra vez, desde aquí, agradecemos a la señora Nora de Meyer, que fue la gestora de que vengan ustedes. Muchas gracias también por acordarse de este humilde servidor y de este espacio que lo único que trata es de fomentar, o por lo menos canalizar, distintas voces de gente muy altruista, muy preparada, que viene acá y habla y dice y expone, y al final de cuentas es nuestro objetivo ese, ¿verdad? Que se conozcan las historias y que la ciudadanía saque sus conclusiones, simplemente eso. Muchas gracias, Neidy, muchas gracias a ti, Bruno. Sebastián, muchas gracias, Nora, muchas gracias a ustedes.